Pues bueno, vamos a intentar dar respuesta a esto de si somos espirituales, si tenemos espiritualidad, si las personas tienen, bueno, pues como dice la OMS, ¿no? Que somos seres biopsicosociales y también espirituales, o no. O solamente unos sí, otros no, o depende de si tienes creencias religiosas o si tienes creencias de lo que sea, ¿no? Vamos a intentar hablar un poquito de esto. Yo, cuando trato este tema en clase, ¿no? Con los alumnos, pues siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? No sé si habéis visto la película de Troya, una película que está chula, que creo que está bastante bien ambientada, y que, bueno, parte de un poco de la historia del caballo de Troya y todo esto, etcétera, etcétera, pues cuando los griegos invaden Troya, ¿no? Y uno de los ejércitos que va es el que está capitaneado por Aquiles, ¿no? Entonces yo les pregunto, oye, ¿vosotros pensáis que Aquiles era un tío espiritual? Es decir, Aquiles era un guerrero que solo que tenía afán de pues, conquistar, era un luchador, era implacable, mostraba piedad o no, dependiendo, pero bueno, ¿pensáis que era un tío espiritual? Y entonces, claro, mis estudiantes me responden, pues sí, pues no, que va, ese tío era superficial, ese tío era violento, era no sé qué, o sí, sí que era espiritual, porque todos somos espirituales, ¿no? Entonces cada uno pues te responde lo que más o menos le parece, ¿no? Y luego yo pregunto, oye, ¿y los vikingos, que arrasaron con gran parte de Europa, cuyo objetivo y era, pues eso, más que conquistar las tierras, era adquirir los bienes, ¿no? Para llevárselos a su... Que además no tenían miedo, fueron de los primeros navegantes que sin saber lo que había detrás del borde de la línea, del horizonte, donde entonces se pensaba que uno se podía caer, ellos se lanzaron. ¿Pensáis que los vikingos, ¿vale? Tan brutales, porque quien haya leído, estudiado un poco a los vikingos, sabrá que eran brutales. Además, una de las cosas que a ellos les llamaba la atención es que tú no puedes mostrar piedad por un niño, porque si muestras piedad por un niño, eso te hace débil a los ojos de tu enemigo y tú no puedes aparentar debilidad a los ojos de tu enemigo. Por tanto, eso también lo pensaban, por ejemplo, los indios, Sioux, americanos, ¿no? Tú no puedes mostrar debilidad. Por tanto, a un niño, a una mujer, a una persona joven, hay que matarla de manera cruel porque esto te hace guerrero, te hace que el otro vea que eres fiero, que no vas a retroceder. Y bueno, entonces, claro, pues algunos estudiantes dicen que sí, otros dicen que no, y yo qué sé, cada uno dice una cosa, ¿no? Y claro, para entender un poco lo que es la dimensión espiritual del ser humano, lo que tenemos que entender primero es qué es la espiritualidad, ¿no? Y la espiritualidad se puede manifestar de muchas maneras. La manera más básica, básica, básica de todas que podemos entender es la necesidad. Una definición podría ser, pero no se limita a esto, ni muchísimo menos, la necesidad de encontrar sentido, de encontrar sentido a lo que me ocurre en la vida, de encontrar sentido a mi existencia, de encontrar sentido al cuidado de mis hijos, al cuidado de mi familia, de encontrar sentido a lo que ocurrirá en el futuro, de encontrar sentido a mi sufrimiento. Y por otro lado, la necesidad que tenemos las personas de trascender, es decir, de ir más allá. Y claro, muchas veces esta necesidad de trascender, de ir más allá, no siempre es buscando una vida después de la muerte. Muchas personas no creen que exista una vida después de la muerte. Otras personas piensan que sí, ¿vale? Pero en ambos casos hay otras maneras de trascender. Y muchas veces, muchas personas necesitan trascender. Por ejemplo, imaginaos el caso, y esto ocurre mucho en la literatura, ¿no? Y en la vida. Que es el caso de una persona que le han dicho que va a morir, que le queda poco tiempo de vida.
Y entonces esta persona tiene un nene pequeño, que es un bebé, no le va a conocer y tiene la necesidad de grabarle un vídeo, de dejarle una carta, de dejarle algo suyo, un presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de trascender, porque queremos seguir, aunque ya no estemos, ir más allá. Hay gente que trasciende escribiendo literatura y su objetivo es dejar eso, ese legado, ¿no? Hay gente que hace investigación, hay gente que hace un vídeo. Yo estoy haciendo un vídeo ahora. Pues me mola que el día que yo me muera, esto siga por ahí y haya personas que puedan verlo y puedan decir, pues mira, algo me ha venido bien verlo o no. Eso es trascender. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Aquiles? Y tú dices, ya, pero Aquiles era, ¿no? Bueno, pues el objetivo final de Aquiles, que sale a lo largo de todas las crónicas que se hacen de este personaje mitológico, es su necesidad de trascender. Porque él iba a la guerra. Él iba a la guerra porque él quería ser recordado, que en el futuro, miles de años después, su nombre siguiera en boca de las personas, siguiera siendo recordado. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Estamos hablando de él. ¿Y qué pasa con los vikingos? ¿Eran seres espirituales? Claro, claro. Su dimensión de trascendencia era muy potente. Mirad, bueno, obviamente, para una persona que cree en el más allá, trascender, ir al más allá. Por ejemplo, los vikingos, su objetivo final en la vida era morir luchando, porque de esta manera, solo muriendo luchando, podrían estar en el banquete de Odín, ahí con Thor y con Odín, ¿no? Comiendo pollo como locos y con las valquirias ahí sirviéndoles aquellas patas de pollo. Yo siempre me he preguntado qué sería de las valquirias, ¿no? Porque si ellas no mueren luchando, pues bueno, esto a mí me crea dudas. Pero su necesidad de trascender es muy potente. Por tanto, claro que tiene una dimensión espiritual y nosotros la tenemos, todos. A mí me gusta mucho un vídeo, que os voy a poner en la descripción ahí abajo, de Javier Barbero. Javier Barbero es un psicólogo que trabaja en el Hospital de la Paz, en Madrid, que trabaja en la unidad de oncohematología. Lleva muchos años ahí. Os recomiendo que si podéis escucharle en conferencias, porque es muy activo y bueno, es un tío muy reconocido y es un tío que es que te encanta oírlo hablar porque es muy vehemente, es muy asertivo. Y es muy inteligente y es un tío que además tiene mucha experiencia de verdad, real, con los pacientes. Entonces da gusto oírlo hablar. Y hay un vídeo que os voy a poner en la descripción ahí, en el cual él explica esto de la espiritualidad mucho mejor. Y él, reventándole un poco el vídeo, dice que la diferencia, porque claro, mucha gente confunde la religiosidad con la espiritualidad y esto es importante, no hay que confundirlo. Son dos cosas que pueden caminar juntas, pero que pueden no tener nada que ver la una con la otra, ¿vale? Porque hay gente que no es religiosa, pero todos tenemos una dimensión espiritual. Y Javier dice que la diferencia es que mientras que la espiritualidad se manifiesta en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? ¿No? La religiosidad o la religión lo que intenta dar es una respuesta a través de la religión, ¿vale? Pero hay más respuestas, hay muchas más respuestas. Y esa me parece una distinción que es muy interesante para que entendamos que realmente sí que todos tenemos una dimensión espiritual. Por tanto, somos seres biopsicosociales y espirituales. Bueno, yo lo dejo aquí. Y nada, me parece que también es muy interesante, ¿no?, este tema. Porque reconocer la dimensión espiritual de las personas y sobre todo tener sensibilidad espiritual. Es decir, que yo vea tus necesidades espirituales, porque muchas veces el paciente te las está diciendo, te está lanzando
sus necesidades espirituales y tú puedes entender que un paciente tiene sed porque tiene la boca seca, un paciente que no puede hablar y tiene la boca seca y la lengua. Pues de la misma manera que tú estás recibiendo esas señales físicas acerca de sus necesidades físicas, también es importante que como profesional tú seas capaz de detectar, cuando el paciente no te lo dice, esas necesidades espirituales y por lo menos dar la opción a que sean habladas, sean dialogadas, sean, no sé, de alguna manera pues escuchadas, ¿no? Las necesidades espirituales de las personas con las que tratamos, que al final están en ese momento, ¿no? De la vida en el cual afloran las necesidades espirituales más que nunca, ¿no? Y es cuando te das cuenta de que vas a morir. Bueno, lo dejamos aquí y sensibilidad espiritual para mí es un tema muy importante. Venga, hasta luego.